¿Qué tal amigos de los diferentes grupos o canales en los que se pueda estar compartiendo y escuchando este tutorial? En esta ocasión me gustaría mostrarles a todos un secreto, o mejor dicho, una comparación de la accesibilidad de la suite ofimática LibreOffice. En primer lugar, primero que nada, me gustaría desearles un feliz y bendecido día a todas aquellas damas que están escuchando este tutorial. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Y bueno, y el día de hoy les traigo este tutorial donde les muestro la accesibilidad de LibreOffice en los sistemas operativos Windows y GNU Linux. Aunque primero se las voy a mostrar en el sistema GNU Linux. En primer lugar, para los que no saben qué es LibreOffice. LibreOffice es una suite ofimática de software libre y de código abierto basada en el anterior proyecto OpenOffice, ¿verdad? Y está disponible para los sistemas operativos Windows, Mac y GNU Linux, ¿sí? De tal forma que también la podremos utilizar. Aquellos que tengan sistemas Mac también la podrán utilizar en ese sistema operativo. Si bien la suite ofimática es accesible en ambos sistemas, y cuando digo accesible, para usuarios de lectores de pantalla, pues resulta que en un sistema es más accesible que otros. Y bien, y aquí es donde surge la pregunta: ¿dónde es más accesible LibreOffice? ¿Ok? Esta es la pregunta del tutorial de hoy. ¿Dónde es más accesible LibreOffice? Y la respuesta a esta pregunta solamente la obtendremos una vez analicemos la accesibilidad de LibreOffice en ambos sistemas operativos. En mi caso yo tengo Debian 11, ¿verdad? Que es en este momento la última versión. Y tengo LibreOffice, si no me equivoco, la versión 7.0. Ahora bien, la vamos a ejecutar. En mi caso, como estoy utilizando ahorita mismo el entorno de escritorio Genome Flashback, entonces la podría ejecutar tranquilamente desde el menú inicio pulsando Alt F1. Pero si la van a ejecutar desde el cuadro de diálogo ejecutar en cualquiera de los escritorios, simplemente escriben LibreOffice todo pegado, presionan Intro y ahí automáticamente se ejecuta. Vamos a analizar la accesibilidad de LibreOffice desde LibreOffice Writer. Alt izquierdo. Aplicaciones menú. 1 de 3. Para navegar, acceso y control derecho. Sí. Vamos a analizarla desde allí porque desde allí se me resulta más fácil analizar cosas Accesorios menú. Herramienta control derecho. según los comandos que son más conocidos en esta suite ofimática. Juegos Office, calendar, contacto, Dix, editor, Dix, correo, Dix, edit, Kmail, LibreOffice Calc, LibreOffice, 13 de 21, control derecho. Podría cargar LibreOffice directamente, sin embargo, Sugerencia gestor, control derecho. como lo que voy a hacer es analizar la accesibilidad en un programa de LibreOffice en particular, entonces voy a seleccionar LibreOffice Writer. LibreOffice Impre, LibreOffice Ocular, sugerencia en LibreOffice o control derecho. Por cierto, esta broma no trae LibreOffice Math. Intro. No entiendo por qué no viene con LibreOffice Math en este sistema por defecto. Ok, ya ahí estamos ejecutando LibreOffice
Writer, que es el programa de LibreOffice que hace exactamente la misma función de Microsoft Word. Es decir, es para redactar documentos de texto que podrían ser desde cartas hasta informes, boletines informativos, entre otros. Esperemos a que se inicie. Yo siempre he considerado LibreOffice como una buenísima alternativa a Microsoft Edge, a Microsoft Office. ¿Por qué razón? Bueno, por varias razones muy, muy notables. En primer lugar, Consejo del día. 2/222 diálogo para imprimir las notas de sus diapositivas. Diríjase a archivo, imprimir, pestaña, impress y seleccione abre comillas angulares, notas, cierra comillas angulares en documento tipo. Aceptar botón de pulsación. Alt más A. Para activar pulse espacio. Ok. Comenzamos analizando este diálogo que está acá. Pestaña impress y select marcada pestaña marca. Este diálogo Control izquierdo. en ambos sistemas es igual de accesible. Lo sabía. Icono. De hecho, en Windows es un poco, o sea, esta parte que muestra acá, Lo sabía. que dice lo sabía, en Windows lo menciona, o sea, lo verbaliza el lector, pero aquí no. Tab. Mostrar tab. Consejo control derecho. Sin embargo, esto no significa necesariamente que en Windows esta suite ofimática sea más accesible que en GNU Linux. Tab. Aceptar botón de pulsación control derecho. Y veamos por qué. Por lo menos aquí. Desplazarse a botón de pausa de grabación botón. Por lo menos aquí podemos observar que cuando nos posicionamos en el botón aceptar o consejo siguiente de este cuadro de diálogo, el lector nos verbaliza el atajo de teclado para acceder a esos botones. Consejo siguiente botón de pulsación. Alt más S. ¿Ve? En Windows no nos menciona este mismo atajo o estos mismos atajos. Ya por ahí podríamos decir que hay fallas de accesibilidad en LibreOffice con respecto a Windows. Porque aquí sí lo menciona, aquí sí menciona los atajos de teclado de los botones. Bien, voy a pulsar escape para salir de este cuadro de diálogo. Escape. Sin título 1, LibreOffice W marco. En blanco. Ok. Por cierto, en Windows, cuando entramos a LibreOffice, nos verbaliza aquí cuando entramos a esta ventana nos dice el nombre del archivo o el título del archivo en el cuadro de edición del documento. Y luego nos dice documento de LibreOffice. Bueno, si estamos en esta que es LibreOffice Writer, nos va a decir documento de LibreOffice. Y el lector de pantalla va a verbalizar como tipo de control. Bueno, en el caso del lector de pantalla NVDA, nos los va a verbalizar como documento editable. En el caso de JAWS, como cuadro de edición. Y en el caso de narrador, bueno, lo veremos más adelante. Sin embargo, hay una cosa que yo quisiera mostrarles acá, ¿verdad? Y es la siguiente. Nosotros aquí, ¿verdad? Supongamos, yo voy a colocar un título. Yo voy a escribir la accesibilidad en LibreOffice. L A espacio A C C E S I B I L I D A D espacio E N espacio L I B L E espacio O F F I C E punto Office punto. intro en blanco
Ah, y el lector de pantalla Orca en GNU Linux, obviamente, por lo que nos podemos dar cuenta, no verbaliza el tipo de control. Pero les voy a decir una cosa muy importante. Este cuadro de edición, o mejor dicho, estos cuadros de edición de documentos en LibreOffice o incluso en OpenOffice también pasa lo mismo. Y así como también en Thunderbird cuando nosotros redactamos un mensaje, este no es un cuadro de edición como tal. No. Esto es un tipo de documento que se puede editar. O sea, un tipo de documento que se puede. Es como un control específico que no forman parte de los controles estándares de las demás aplicaciones. Como por ejemplo, editores de texto normales que sí tienen un cuadro de edición como tal o un cuadro de texto. No, esto es eh, un control que se llama documento editable. Y esto se muestra más que todo en aquellas aplicaciones donde son implementadas de una manera muy específica, es decir, eh, que es un control nativo como tal de la API utilizada, mejor dicho, de la API de interfaz gráfica utilizada para el desarrollo de esto. Sin embargo, lo que les voy a mostrar ahora mismo es lo siguiente. Cuando nosotros centramos un documento aquí, ¿verdad? En la accesibilidad en LibreOffice. ¿Qué digo? Un documento no. Un título. Nosotros presionamos Control T, así como en Microsoft Word. Control y T. Centrar activado. ¿Ven? Izquierda desactivado. El lector de pantalla ahí verbaliza automáticamente centrado activado, izquierda desactivado. Es decir, el título estaba, o sea, eso nos indica a nosotros aquí que el título estaba hacia este lado y ahora se puso en el centro de la línea. Si nosotros volvemos a presionar Control más T, Control T. ya va, para ver. Control T. No hace nada. Si presionamos Control más Control T. D, D. Subrayado doble activado. Subrayar botón de pulsación. se activa el subrayado doble. Pero lo voy a desactivar. A D. ver si se puede. Subrayado doble desactivado. Subrayar botón de pulsación. Es decir, aquí no verbaliza automáticamente los cambios que hay en el documento. S. Subrayar botón de pulsación. S. Subrayar botón de pulsación. ¿Ven? Aunque esto sí es un poco más inaccesible, pero sí nos indica lo que estamos haciendo más o menos. Es decir, si presionamos Control S, eso lo que hace es subrayar el título. Ahora, si presionamos Control J, Con J. Justificado activado. Centrar desactivado. ¿ven? Se justifica el título y lo cual desactiva el centrado. Es decir, esta visión general de la accesibilidad en LibreOffice, esto es una visión general de la accesibilidad en LibreOffice. Podríamos incluso comprobar qué tan accesibles es, por ejemplo, esta combinación y qué sucedería si la pulsamos. Con R. Derecha activado. Justificado desactivado. ¿Ven? R. Es decir, La accesibilidad en LibreOffice. Seleccionado. Derecha desactivado. Control derecho. o sea, Accesibilidad botón. eso significa que aquí es más accesible LibreOffice que, bueno, por lo que podría decir yo, aquí es más accesible. Porque aquí en GNU Linux solo contamos con un solo lector de pantalla, porque no hay otro lector de pantalla más sofisticado para GNU Linux, sino que única y exclusivamente contamos es con el lector de pantalla Orca.
Ahora, vamos a probar la accesibilidad de LibreOffice en Windows, que si disponemos allí de más lectores de pantalla, y les voy a mostrar la accesibilidad con todos ellos que tengo, que son el lector de pantalla JAWS, NVDA y el narrador. Así que voy a cerrar esto. Al F4. Alerta advertencia. ¿Quiere guardar el documento? ¿Quiere guardar los cambios efectuados en el documento? Abre comillas angulares sin título 1. Cierra comillas angulares antes de cerrarlo. Se perderán sus cambios si no los guarda. Guardar botón. No guardar botón intro. Listo. Ya cerré el documento. Carpeta. Ahora voy a reiniciar el sistema. Por cierto, les enseño un truco para los que aún no tengan más o menos un conocimiento sobre cómo reiniciar un sistema GNU Linux. Esto lo pueden hacer en cualquier sistema o incluso si están instalando un sistema operativo. Que presionemos Control Alt más escape F1, F2, F3, F4 hasta F6. Y luego pulsemos Control más Alt más suprimir. ¿Ven? Alt izquierdo. Al yo presionar cualquiera de estas combinaciones de teclas, Control izquierdo. Control más Alt más F2, F3, F4, F5, F6, accede a las terminales 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Recordemos que GNU Linux es un sistema multiplataforma y multiusuario. Esto significa que podríamos trabajar en varias sesiones al mismo tiempo, aunque solo podremos trabajar en una sola sesión gráfica, a menos que utilicemos algún comando en la terminal, en cualquiera de las terminales, para iniciar un entorno gráfico dentro de esa terminal. No olvidemos que GNU Linux es un sistema que, si bien la mayoría de distribuciones de GNU Linux traen consigo una interfaz gráfica, pues también es cierto que la interfaz base de GNU Linux son las terminales como tal. Son las 6 terminales que podemos conocer. Así que ahora voy a reiniciar el sistema. Ya va. Alt control izquierdo. Listo. Y voy a pulsar Control más Alt más suprimir. Ahora vamos a probar la accesibilidad en Windows. A ver. Bien. Presiona atrás botón 7000 botón de pausa de grabación botón. Inicio de sesión en Windows Diálogo 10 Ratio 5.1 lunes 27 de febrero. Pinedit en blanco. Listo. Voy a escribir mi contraseña. Por cierto, el lector de pantalla que yo uso por defecto es el lector de pantalla NVDA. Asterisco. A ver. Listo. Te damos la bienvenida. Bien, mientras se inicia el sistema voy a pausar el tutorial, dado que el inicio del lector demora un poco. Bien, aquí ya yo tengo iniciado mi sistema Windows. Aplicación. Botón. Ahora Mostrar esto. Botón. Mostrar. vamos a observar en este sistema la accesibilidad de LibreOffice con los 3 lectores de pantalla que les mencioné: JAWS, NVDA y el narrador. Pero primero vamos a iniciar con el lector de pantalla NVDA. Mostrar. Inicio. Okay. Inicio ventana. Búsqueda. Inicio. Todas. Reaper. Nueva. L.
L agrupación, carpeta LibreOffice, expandir, LibreOffice, LibreOffice, LibreOffice base, LibreOffice Cal, LibreOffice Mac, LibreOffice VW Reader, LibreOffice VW Reader. Bien, aquí ya estoy iniciando LibreOffice Writer. Bien, aún continúa iniciándose LibreOffice. Dado que mi equipo es de bajos recursos, aquí sí se demora un poco más en iniciarse. Y esto también dado que utilizo la última versión de la suite ofimática LibreOffice. Pero una vez que se inicie... Ajá, ya. Consejo del día, 75/225, ya lo sabía. Pulse con el botón secundario del ratón en la barra de estado de LibreOffice Calc y seleccione recuento de selección para que aparezca el número de celdas seleccionadas. Mostrar consejos al inicio, casilla de verificación marcado M. Consejo siguiente, botón S. Aceptar, botón A. Bueno, aquí, como les decía, aquí en Windows, a diferencia de GNU Linux, el lector de pantalla no verbaliza el atajo de ninguno de estos dos botones. Y quiero mencionarles que estos dos botones que están aquí son exactamente los mismos. Consejo siguiente y el botón aceptar. Son exactamente los mismos y la interfaz es exactamente la misma también. Aquí. Mostrar consejo siguiente, botón S. Ahora bien, ¿será que si yo pulso Alt más S, aceptar, botón A, se mostrará el siguiente consejo en verdad? Consejo siguiente, botón S. ¿Ven? Sí, si se posiciona o se enfoca el botón al yo pulsar Alt más S. Eso significa que esto aquí en Windows por lo menos no es accesible en LibreOffice. Ahora voy a cerrar este diálogo. Sin título 1 LibreOffice VW Reader. Sin título 1 documento de LibreOffice, documento editable. Página 1 en blanco. Bueno, aquí esto sí es un poco más accesible. El hecho de que, bueno, nos enfocamos. El lector de pantalla dice el título del documento más documento de LibreOffice, es decir, que indica que es un documento de texto de LibreOffice, y luego dice documento editable. O sea, documento editable no es necesariamente un cuadro de edición. O sea, en este caso, como estamos editando un documento de texto, sí, pero podría ser, como por ejemplo en el caso de LibreOffice Calc, una tabla, porque aquí estaríamos hablando de hojas de cálculo. Pero bueno, ahora mismo vamos a comprobar la accesibilidad en LibreOffice en Windows, así como lo hicimos en GNU Linux con todos los lectores de pantalla que les mencioné. Voy a escribir el mismo título. L A espacio A C C en plan S I B I L I D A D espacio N espacio L I B R espacio O F F I C punto en blanco. En Windows, si utilizamos el lector de pantalla NVDA, no, mediante un sonido nos indica que tenemos errores ortográficos. En blanco, la accesibilidad en LibreOffice. Error C I F O fuera espacio error de fuera B. En blanco. Listo. Ahora vamos a centrar el título aquí también para ver si el lector de pantalla nos los va a verbalizar. Por ejemplo, si nos va a verbalizar que está centrado, si nos va a verbalizar que está justificado, si nos va a verbalizar que está subrayado. Vamos a ver. En blanco. Ok, ahora mismo voy a pulsar control más T. ¿Ven? No verbalizó nada. Sí, probablemente el documento esté centrado, pero aquí no verbaliza nada. Miren.
Asimismo también voy a activar el subrayado doble, así como hice en el documento en GNU Linux. Y tampoco. Ahí lo desactivó, pero tampoco nos dijo nada. ¿Ven? Presiono control T, control D, control S. Y ahora voy a presionar control J para ver qué ocurre. Ahí debe estar justificado, pero como el lector de pantalla no nos verbalizó nada, tampoco, entonces no sabemos cuál es la realidad. Es decir, aquí en Windows, ¿verdad? Por lo menos con NVDA no nos verbaliza nada de lo que estamos haciendo. Solamente nos verbaliza cuando entramos en un documento el tipo de control, ¿verdad? El título del documento que aparece también sobre el control del documento editable. Pero cuando nosotros subrayamos, centramos, justificamos o alineamos alguna línea del documento, el lector de pantalla no nos verbaliza nada. Ahora bien, de pronto esto no sea cierto del todo. Ok, pero vamos a probar ahora con otro lector de pantalla. Vamos a probar con el lector de pantalla narrador. ¿Quieres guardar el? Voy a guardar este documento 6000, botón de pausa de grabación, botón. y voy a abrir otro. 6, botón de pausa. Ah, por cierto, quiero mostrarles esto. ¿Quieres guardar el documento? Ya no quieres guardar los cambios efectuados en el documento sin título 1 antes de cerrarlo. Se perderán sus cambios si no los guarda. Aquí también, bueno, el cuadro de diálogo es igualmente accesible, así como en GNU Linux. Pero, bueno. No cancelar, no guardar botón N. Estos botones también seguramente tendrán sus atajos de teclado. Y vamos a comprobarlo. Cancelar botón C. A ver. Sin título 1 link. Sí. El de cancelar es el atajo Alt más C. ¿Quieres guardar el documento? Ya no quieres. Bueno, como les mencionaba. Ah, y para el botón Cancelar botón C. no guardar, tenemos el atajo Alt más N. En este caso me estoy dando cuenta que aquí sí nos verbaliza una letra. Guardar botón G. G, si es el botón guardar. No guardar botón N. No, N, perdón, si que lleva el botón no guardar. Cancelar botón C. Y C, nos dice C si nos paramos en el botón cancelar. Ahora bien, si nosotros pulsamos alguna de esas tres letras, vamos a ver qué ocurre. Aplicación panel de. Se activa el botón no guardar. Bien. Bueno, aquí por lo menos no nos menciona el atajo como en GNU Linux, pero sí nos menciona la letra del atajo. Aunque aquí podríamos presionar en este caso, tanto Alt como sin utilizar la tecla Alt. Ahora bien, voy a desactivar el lector de pantalla NVDA y voy a activar el narrador. NVDA menú. Salir S. Salir. Aplicación panel de opciones. Listo. Iniciar narrador diálogo. Aceptar. Aplicación. Narrador ventana. Aplicación. Documentos recientes. Elemento de menú. Tecla de menú R. Plantillas. Elemento de menú. Tecla de menú P. Así nos verbaliza el lector de pantalla el lector de pantalla narrador cuando nos posicionamos sobre un botón de menú. ¿Qué es un botón de menú? Bueno, sencillamente es un botón que al ser activado se despliega un menú. Aunque no podemos confundir estos con los botones convencionales que llevan a un menú. No. Hay botones sí que uno los pulsa y estos abren un menú. Pero cuando hablamos de un botón de menú o un botón de submenú,
Estos botones, al pulsarlos se activan como un botón normal, pero también tienen la particularidad de que al nosotros pulsar Alt más flecha abajo, Menú. así como en un cuadro combinado, por ejemplo, se abre un menú. LibreOffice ventana. Plantillas de Writer. Plantillas de Calc. Plantillas de Writer. Plantillas de plantillas de Draw. Aplicación. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos utilizando el lector de pantalla NVDA. Documento de Writer. Botón W. Bien. Voy a abrir un documento de Writer. Libro O voy a pulsar el atajo para ver que también funciona. W. No hay elemento a la vista. Parece que se está abriendo. Sí, parece ser que sí. Para ver. Comando no disponible. No. Bueno, sí. Narrador, sin título 2, LibreOffice, no hay Sí, ya se elemento a abrió. la vista. B, barra de... Sin título 2, no hay elemento a la vista. Sin título 2, LibreOffice Writer ventana, archivo, no hay elemento a la vista. Bueno. Aquí, en el caso del narrador, por lo que me doy cuenta, es inaccesible. J. Sin embargo, esto de pronto pueda cambiar si yo reinicio LibreOffice. Vamos a probarlo. W. Editar, elemento de menú, contraído. Quiere guardar el documento, ventana, no guardar, botón, en R. Cancelar, botón. Vamos a verlo. Cancelar, botón, C. Ok, voy a N. reiniciar LibreOffice. Aplicación, documento. Voy a volver a iniciarlo B. para Barra de... Narra... que podamos observar qué barra- ocurre. Escritorio lista. Desktop ini. L. La sala. L. LibreOffice 7. Ubicación. Pure Basic. C2 barra inversa archivos de programa barra inversa Pure. Detectar. LibreOffice ventana. Listo, ya ahí se abrió LibreOffice. B. Barra de... LibreOffice ventana. Bueno, parece ser que no es del todo accesible con, o mejor dicho, no es accesible con el narrador. De hecho, pulso Tab y no me verbaliza nada. Probablemente sea también porque, bueno, tendría las herramientas de accesibilidad desactivadas. Detect. Narrador. B. Barra de... Escritorio lista. LibreOffice 7.4. Ubicación. Pure Basic. C2. LibreOffice ventana. Botón de pausa de grabación, botón. Bien, aquí tengo ambos lectores de pantalla activos, el narrador y el NVDA al mismo tiempo. Vamos a verificar para ver qué tan accesible en realidad es con el narrador. Plantillas, botón. Documento de Writer. botón Botón W. Bien, voy a entrar en documento de LibreOffice Writer. LibreOffice no responde. No hay elemento a la vista. Documento de LibreOffice, documento editable, página 1 en blanco. En blanco. En No hay, blanco. En no hay blanco. elemento a la vista. En blanco. En blanco. En No hay blanco. elemento a la vista. En blanco. Bueno, por lo que nos podemos dar cuenta, Saliendo del narrador.
LibreOffice con el narrador no es accesible, ¿ok? Eso debemos tenerlo muy presente. Pero en el caso del narrador es porque, bueno, el lector de pantalla narrador, sí, todavía le falta nuevas características y eso, sin embargo, puedo asumir que Microsoft las irá implementando con el tiempo. En blanco. Porque a Microsoft verdaderamente le preocupa la accesibilidad. Y de eso me he dado cuenta en más de una ocasión. Ahora bien, vamos a probar la accesibilidad de LibreOffice, esta vez con el lector de pantalla con el lector de pantalla JAWS. Así que voy a cerrar NVDA nuevamente. NVDA espacio, guión QUIP, texto no, escritorio lista, LibreOffice 7.4. Listo. Y ahora voy a activar el JAWS. En este caso yo utilizo la versión JAWS 2021. A ver. JAWS 2021. En mi caso, como les dije, mi equipo no es de tan bajos recursos, pero tampoco es apto para, por ejemplo, sistemas de 64 bits. Sin embargo, yo utilizo un sistema de 32 bits. Pero aún tomando en cuenta esto, el sistema que yo uso no es el más adecuado para mi equipo. Sin embargo, bueno, lo uso porque funciona perfectamente. JAWS 2021. Ahí ya se activó el lector de pantalla JAWS. Alt Tab sin título 1. Alt Tab error. Aceptar ¿por qué? botón. Para activarlo pulse la barra espaciadora. Error. Usaje. Muda.exe abre corchete. H cierra corchete abre corchete. Q cierra corchete abre corchete. K cierra Ya. Sí. No sé por qué me mostró este error, pero bueno, lo voy a omitir. Enter. Cuadro de edición multilínea. Cuadro de en blanco. Control W. Sin título 1. LibreOffice Editor. ¿Quiere guardar? Escape. Ok, aquí estoy en el mismo Cuadro de documento edición multilínea. Cuadro de edición. de LibreOffice. El lector de pantalla JAWS reconoce este cuadro, que es un documento editable, y lo reconoce como un simple cuadro de edición multilínea. Al igual que con Microsoft Word. Me he dado cuenta también de eso en ese caso. En el caso de Microsoft Word, JAWS lo reconoce este cuadro de edición como un cuadro de edición normal, ni siquiera como un cuadro de edición multilínea. Pero en este caso, como vuelvo y les digo, este no es un cuadro de edición como tal, no. Este es un documento editable. Sí, es un documento editable. Así como, por ejemplo, cuando estamos en Thunderbird y estamos redactando un mensaje de correo y nos posicionamos sobre el cuadro cuerpo de mensajes, ese también es un documento editable, al igual que el que les mencioné. Ahora bien, vamos a probar a ver qué tan accesible es LibreOffice con JAWS. Una de las cosas que me gusta, bueno, a pesar de que aún le falta, pero una de las cosas que me gustan al usar LibreOffice con JAWS es que aquí es un poco más accesible la compleción de palabras. ¿Ven? A diferencia de cuando usamos el lector de pantalla de NVDA. Ojo, esto solamente es accesible si nosotros el eco de pantalla no lo colocamos en eco resaltado precisamente, sino en todo el texto. ¿Ok? En el caso del lector de pantalla JAWS. Ahora bien, voy a escribir un título, el mismo de los anteriores. L A espacio A C C E S I B I L I D A D espacio E N espacio L I B R E espacio O F F I C E punto. Enter en blanco. Aquí, por supuesto, va a haber un error ortográfico porque hay palabras que no están en el diccionario no las va a reconocer. La accesibilidad en LibreOffice. Fin. Error ortográfico carácter 225 pico en blanco. Punto. E
T, I, F, F, O, S, E. Error ortográfico, carácter 225, pico, Oscar. Error ortográfico. En blanco, en blanco, en blanco, en blanco. Ahora bien, vamos a centrarlo para ver qué nos verbaliza el lector de pantalla JAWS. En blanco, Y si esto es accesible con LibreOffice. Vamos a pulsar Control más T para ver qué ocurre. Control T, No, tampoco nos dice nada. Control R, Tampoco. Control S, Ujú. Control J, Control D, Control J, Control R. ¿Ven? No nos verbaliza nada tampoco. Ahora vamos a presionar Control W para ver qué tan accesible es el cuadro de diálogo guardar documento. ¿A qué? Control W, ¿quiere guardar el documento? Tab. Tab, cancelar botón para activar Alt Tab, Shift Alt Tab. ¿Quiere guardar el documento? Modal diálogo, cancelar botón para activarlo, pulse la barra espaciadora C. Tab, guardar botón, tab, no guardar botón para activarlo, pulse la barra espaciadora N. Aquí no es tan accesible este cuadro de diálogo como con el lector de pantalla NVDA o el lector de pantalla Orca. Es bueno también utilizar LibreOffice con JAWS. Sin embargo, en aquellos equipos que son de más bajos recursos no lo recomiendo porque con JAWS LibreOffice a veces se pone un poco más lento. Incluso más lento que con el lector de pantalla NVDA. Escape, cuadro de edición multilínea, cuadro en blanco. Ahora cuadro vamos a probar la compleción La de accesibilidad en blanco, en blanco, en blanco, en blanco. la compleción de palabras acá, para que veamos qué tan accesible es. A, C, C, E, S, I. Enter. Accesibilidad. Fin. ¿Ven? D, en blanco. En blanco. A, C, C. Fin. C, en blanco. E, en blanco. S, en blanco. Enter. En blanco. Error ortográfico. Access. En blanco. En blanco. Error. Fin. S, en blanco. I. Enter. En blanco. En blanco. Error ortográfico. I. En B. Enter. En blanco. Error ortográfico accesible. Cuadro de en blanco. Fin. En I. S. La accesibilidad. Fin. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco. Yo creo que en este caso no tengo el eco de pantalla fijado a todo el texto. Pero sí les quiero mencionar una cosa muy importante. Y es que cuando nosotros estamos trabajando con LibreOffice, sobre todo aquellos que somos usuarios de lectores de pantalla, podemos darnos cuenta que la accesibilidad en LibreOffice es mayor en GNU Linux que en Windows. Y lo digo por muchas razones. Porque si nosotros hiciéramos esto mismo que hice con LibreOffice, pero en Microsoft Office, es decir, centramos un documento, lo justificamos, lo subrayamos ya sea doble o subrayado normal, entonces el lector de pantalla sí nos los va a verbalizar en Microsoft Office, en Microsoft Word más específicamente. Pero aquí en LibreOffice en Windows, no. Entonces, a lo que quiero llegar con este tutorial o con este video comparativo, o bueno, con este tutorial comparativo es a lo siguiente. Hacer un llamado a los desarrolladores de lectores de pantalla, ¿verdad? Sobre todo a los desarrolladores del lector de pantalla NVDA, a que mejoren esa accesibilidad en LibreOffice. ¿Ok? Porque podríamos mejorarlo, sí, con un complemento. Pero resulta que eso debería formar parte en sí de la accesibilidad de... Eso debería formar parte en sí del lector de pantalla, no de un complemento de terceros. Porque si forma parte del lector de pantalla, entonces todos podemos utilizar la suite ofimática LibreOffice independientemente del sistema operativo. Porque LibreOffice es una suite ofimática de software libre y de código abierto.
Y aunque la gran mayoría de personas utilizan la suite ofimática Microsoft Office si hablamos de Windows, pues pueden haber algunos, por lo menos es mi caso, ya sea por cualquier razón, ya sea porque mm, no quieren estar pirateando nada o no tienen dinero para comprar licencia o también algunos que, por ejemplo, de esto también me he dado cuenta yo, que no les gusta, a veces se pone lento Microsoft Office, sobre todo en los equipos de más bajos recursos, o de pronto a algunos no les guste la interfaz de las últimas versiones de Microsoft Office. Entonces podemos recurrir a LibreOffice, que es una de las suites ofimáticas más accesibles, pero eso sí, por lo menos en Windows no podríamos incluirla en primer lugar. ¿Por qué no? Bueno, por esta comparación. Entonces, aquí es donde viene la respuesta a la pregunta planteada al principio. ¿Dónde es accesible o dónde es más accesible LibreOffice? ¿En Windows o en GNU Linux? Y según mi respuesta, por este análisis, por este pequeño análisis, porque este no fue un análisis completo, pero según mi respuesta yo podría decir que la accesibilidad de LibreOffice es mayor en GNU Linux que en Windows. Y eso que en Windows contamos con varios lectores de pantallas más. Sin embargo, ninguno de esos lectores de pantalla dan soporte de accesibilidad a LibreOffice como se lo da el único lector de pantalla para GNU Linux, que es el lector de pantalla Orca. Es algo increíble, pero cierto. Entonces ese es el llamado a los desarrolladores de lectores de pantalla. Mejorar la accesibilidad para la suite ofimática LibreOffice en una próxima versión. Porque yo he notado que los desarrolladores de NVDA, por ejemplo, yo he notado que ellos se enfocan más en la suite ofimática Microsoft Office. Y no está mal porque es la más utilizada. Pero también hay que darle más atención a la suite ofimática LibreOffice. Por lo menos a la suite ofimática LibreOffice, que es una suite que hace lo posible para que sea accesible en todos los sistemas operativos. Ahora, el esfuerzo que falta es el esfuerzo por parte de los desarrolladores de lectores de pantalla. Sobre todo, como vuelvo y digo, los desarrolladores de NVDA. Porque los desarrolladores de JAWS, como estamos hablando de un lector de pantalla de software privativo, no están obligados a eso. Sin embargo, también deberían hacerlo. Porque dieron soporte de accesibilidad a programas que son gratuitos, como por ejemplo el navegador web Firefox, que es un navegador de software libre y de código abierto, así como otras aplicaciones. Entonces sería buenísimo también que los desarrolladores de lectores de pantalla mejoraran la accesibilidad con esta suite ofimática, que por cierto es bastante maravillosa, la suite ofimática LibreOffice. Y bueno, amigos, este ha sido todo el tutorial. Espero puedan analizar, aquellos que son usuarios de LibreOffice puedan analizar la accesibilidad en ambos sistemas. Y si de pronto les parece que no es más accesible en GNU Linux que en Windows, sino que es al contrario, entonces pueden dejarlo en los comentarios y por supuesto explicando el por qué LibreOffice no es lo que yo menciono en este tutorial. Hasta luego y nos vemos en un próximo tutorial.